esta que reveló que de todas las emociones que nosotros experimentamos los seres humanos, la ansiedad es la primera que está en nuestros corazones. La ansiedad es la emoción que nosotros más experimentamos. De muchas emociones que nosotros conocemos, como reír, llorar y hacer muchas cosas que nosotros hacemos. La ansiedad está a diario a la puerta de nuestras vidas. Todo aquí en algún momento, en algún tiempo de nuestras vidas, quizás el mes pasado o cuando viene a ver en el día de hoy, experimentaste ansiedad. Quizás estás atrapado en áreas de tu vida que te tienen ansioso y no te dejan tranquilo. Y la ansiedad te cae atrás, como si tú fueras un preso que no ha pagado su condena. Y quizás te sientes atado a ella y por eso no eres feliz. Y experimentas muchas situaciones, insomnio, entre otras cosas. La ansiedad tocará tu puerta una vez más y seguirá tocando para ver si le abres esa puerta de tu corazón y de tu mente para ella entrar y atesorar lo más importante de tu corazón, que es hacia lo que dirige tus emociones, hacia lo que estás enfocado. Ella es un motor que desenfoca tu vida de todo aquello que quieres enfocarte. Ahora, el asunto está en que tú experimentarás ansiedades, afanes, situaciones. El asunto está en qué harás con ella. ¿Qué tú vas a hacer con ella cuando vengan a tu vida? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo puedo romper? ¿Cómo puedo sanar mi interior con esto que no se ve? El Nuevo Testamento, cuando se habla de ansiedad, la idea es distracción y separación. Cuando la Biblia habla de ansiedad, lo que expresa es que la ansiedad distrae y la ansiedad separa. Diga conmigo, separa. Y escuchen esto. La ansiedad es una angustia incrustada en tu alma. Ella no se conforma con tu mente o tu corazón. Ella quiere tomar tu alma. Y la cual su función es agrandar el problema que quizás es normal. Ella agranda todos los problemas. El objetivo de ella es hacerte creer que estás más mal de lo que estás. Un ejemplo. Sabemos que hay inseguridad en nuestro país, que hay mucho atraco y que hay que cuidarse, lo sabemos, ¿verdad? Pero aquel que está ansioso anda mirando por todos los lados porque cree que lo van a atracar. ¿Conocen gente así? Que andan chivo, como que salen para los sitios y creen que el atracador está atrás de él. Que el atracador tiene un GPS con el que sabe dónde tú estás. ¿Tú crees que el atracador ya me va a venir el atracador de atracar? Ya salí afuera. Eso es una persona ustedes van a escuchar esa palabra mucho. Una persona ansiosa es aquella que todo lo agranda. Si tienes un problema, lo agigantesca, se pone gigante y se vuelve una gran montaña en tu vida, la cual no te deja avanzar. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Lo primero es que quiero que ustedes sepan, esto es una introducción que le quise hacer, pero lo primero que quiero que ustedes sepan es que la ansiedad no la creó Dios. Diga conmigo, no la creó Dios. La ansiedad no es un fruto del Espíritu, como hablábamos. No es como el don de lengua o el don de sanidad o el don de revelación. No es como ninguno de estos dones. Es un fruto, pero ¿de qué? De la carne, que se revela en contra de Dios mismo. La ansiedad se revela en contra de Dios cuando te toma. Y lo vamos a ver.
Diga conmigo, la ansiedad no es bíblica. Experimentarla no es bíblica. La Biblia no apoya que yo experimente ansiedad. La Biblia mejor está llena de textos que me dicen que no la experimente, porque ella tiene un veneno que cuando te es incrustado, te paraliza y no te deja ver más allá de lo que Dios quiere mostrar a tu vida. Más bien lo que ella hace es que ese veneno que se llama ansiedad, lo que te nubla la vida. Y cuando tú estás ansioso, cuando tú tienes una ansiedad sobre ti, tú no puedes ni adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque tú no estás aquí. La ansiedad te divide, te separa. Tú puedes estar en un lugar y es como si tú no estás en ese lugar. Tú estás pensando en otra cosa, en tu problema gigante, que quizás es pequeño y que si lo presentas ante Dios se vuelve nada, porque Dios todo lo puede. Pero para nosotros, al tener ansiedad, lo vemos mayor que Dios. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 6, 25. Es un texto muy importante. Es el texto nuestro. Mateo 6, 25. Jesús hablando sobre la ansiedad. Hay tres cosas en la vida que de ahí se desprende la ansiedad. Y todas las demás cosas. Jesús dice, por tanto, os digo, no os que dice, afanéis. Esa es la misma palabra, ansiedad, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Pero dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Nos afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el afán viene por causa de una necesidad. Diga conmigo, el afán viene por causa de una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad en tu vida, cuando tú tienes una situación que tú lo ves como un problema, que tú no has logrado adquirirlo y tú no tienes cómo resolverlo, tú te pones ansioso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo que se llama autocontrol. Nosotros fuimos creados dependientes, fuimos creados como seres dependientes. ¿De quién? De Dios. Dependemos de Dios. Pero el pecado, lo primero que Satanás le dijo a Adán, tú serás como Dios. Tú sabrás lo bueno y lo malo. Tú serás Dios. Tú tendrás tu propio autocontrol. Y desde ese momento, el ser humano, nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Yo quiero controlar mi vida. Yo quiero controlar mi tiempo. Yo quiero que cada cosa se haga en mi vida en el tiempo que yo quiera. A que tú tienes tu vida entera planificada. A que tú sabes ya a qué edad tú quieres salir de la universidad.
¿A qué edad tú quieres casarte? ¿A qué edad tú quieres conseguir tu primer empleo? ¿A qué edad tú quieres tener tu primer hijo? ¿Tú quieres saber a qué edad te quieres morir? A los 120, ¿no, verdad? Todo nosotros lo tenemos planificado. ¿Por qué? Porque somos seres que, aunque dependemos de Dios como cristianos, pero en el fondo nosotros luchamos con el autocontrol de las cosas. Y el problema más grande del cristiano es aprender a confiar en Dios. Ese es nuestro problema vital, que nosotros, por más que queramos, necesitamos aprender a confiar en Dios. Y los animales, Satanás no le dijo: seréis Dios si ustedes comen del fruto. Y no se lo dijo a los animales. Por eso las aves salen todos los días y comen y hallan alimento para comer. Y las plantas crecen y Dios le da belleza. Y así toda la creación se sustenta de su creador y adora a Dios. La creación está enfocada a adorar a Dios. Pero nosotros los seres humanos tenemos un problema, y es que estamos enfocados en nosotros mismos dirigir nuestras vidas. Y ese es el problema. Por ahí nace la ansiedad. Y Dios nos dice: no afanéis. Diga conmigo: no afanéis. Ahora quiero decirte algo, y es: afanarse no es hacer algo, es dejar que eso que hagas o haces te robe tu paz. Cuando tú no tienes paz porque no puedes conseguir aquello que quieres en la vida, estás afanado. Y eso es igual a que no confías en Dios, a que no confías en que Dios es soberano y hace como Él quiere. Escuchen esto. Nosotros creemos, como cristianos, nosotros creemos en un Dios de amor. ¿Cuántos creen en un Dios de amor? Creemos en un Dios suplidor. ¿Cuántos dicen amén? Llamamos a Jesús príncipe de paz. ¿Cuántos lo llaman príncipe de paz? Por lo tanto, vivir en ansiedad no encaja con quienes somos. El cristiano está llamado a no vivir en ansiedad, sino en la paz de Dios. El cristiano debe tener la paz, el shalom de Dios. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo: cuando ustedes vayan a un sitio, ustedes se presenten y digan shalom. ¿Por qué Él no le dijo? Porque Él no le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vayan a predicar, lo primero que ustedes van a decir es: Dios le bendiga. Digan shalom. Diga conmigo shalom. Significa recibe paz. ¿Por qué? Porque el cristiano es un agente de paz. El cristiano tiene la paz de Dios, porque confía en Dios. Y el confiar en Dios tiene su paz. El mundo no confía en Dios, por eso está inseguro, intranquilo. Por eso Él le dijo a sus discípulos: y si no la reciben la paz será sobre vosotros nuevamente. O sea que cuando tú llegas a un sitio, tú tienes que entender que tú tienes algo que el de afuera no tienes, y es la paz de Dios. La paz que el mundo no puede dar, el Hijo de Dios la tiene. Por lo tanto, hoy tú estás llamado a estar en paz, sin ansiedad. O sea, aquí no hay nadie ansioso. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay nadie ansioso. Mira el que está a tu lado, ve a ver. Use discernimiento, tiene ansiedad, ve a ver, por favor, me avisa. Ok, vamos a ver un punto muy interesante para que vean los efectos de la ansiedad. Vamos a ver los efectos de la ansiedad, o sea, efectos negativos de la ansiedad. Cuando una persona está ansiosa, sucede lo siguiente, y el primer punto es que divide nuestra mente en dos. Divide nuestra mente en dos, y tú tienes que tomar dos caminos: el camino de la paz o el camino de la ansiedad. Te arrastra a dos direcciones. Cuando estás así,
no sabes hacia dónde ir. Cuando te sientes preocupado, no sabes qué decisión tomar. Cuando te sientes turbado, no sabes hacia dónde, qué escoger. Y la ansiedad lo que hace es que te lleva hacia dos caminos en tu vida. Por eso, cuando estás en un lugar, estás pensando en el otro camino. Y cuando estás en este camino, estás pensando en este camino. Y si estás aquí, estás pensando allí. Y tu mente está dividida. Y dice que un reino dividido no prosperará. Entonces el objetivo de Satanás es doblar tu mente en dos. Eso se llama división. Dos visiones. Y si tu mente está dividida, entonces la paz de Dios no está. Porque estás pensando en algo que no tiene y estás pensando en tu Dios. Por eso dice la palabra que una fuente no pueden salir dos aguas. Dios siempre divide o las tinieblas o la luz. O la luz o la oscuridad. O el pecado o la santidad. Pero no puedes estar en dos caminos como está ese joven. ¿Hacia dónde voy? Pues ¿dónde es el camino que me llevará al pasto? Y cuando duermes, estás pensando en estos dos. Tu mente está cargada. Vamos a verlo un poquito más adelante. Otra cosa que hace es un efecto negativo, es que desvía nuestra atención. Diga conmigo, desvía nuestra atención. La ansiedad desvía nuestra atención. Y como le decía ahorita, a veces hay gente aquí, y le digo esto a los adoradores y a los que están en diferentes ministerios. Cuando usted ve a una gente que no esté adorando, no crea necesariamente que está en un pecado y no puede adorar a Dios por ese pecado. Puede ser que esté turbado, puede ser que esté afanado y su mente no está aquí. Y le están diciendo adora a Dios. Pero él está pensando en el problema que dejó. Él está pensando en la situación que dejó. Y eso se llama la ansiedad, dividiendo y llevando su mente hacia otro lugar y desviando su atención. Y cuando le hablan, fulano, ¿tú estás aquí? Sí, yo estoy aquí. Hay personas, y me ha pasado. ¿A cuánto le ha pasado que a veces te hablan una cosa y tú no estás entendiendo nada? Tú dices, sí, claro. Es que, pues dijiste que sí. O sea, cuando tu mente está dividida, o sea, que tiene la atención en otra cosa, lo que hace la ansiedad es que la ansiedad toma tu memoria de la mente y la llena y la carga. Es como una memoria llena. Si tiene 8 gigas y tiene 8 gigas de capacidad, óyeme, tú le puedes entrar medio kilobyte y no lo coge. ¿Por qué? Porque está lleno. Entonces eso desvía tu atención porque tú no recibes información. Por eso cuando tú estás en la casa de Dios, tú eres como aquello que es como aquella tierra que es la tierra de espino. La ansiedad te lleva a un territorio de espino. Y cuando se te tira la semilla por causa de la vanagloria de este mundo y los afanes y la misma ansiedad, no puedes recibir la palabra y la ahoga. Y ahoga, cuando tú puedes estar en la universidad como esa muchacha y el profesor hablándote de la clase y tú en el limbo. Esa la ansiedad te lleva a otro lugar, menos donde estás. Otro punto es que disminuye nuestra productividad. Diga conmigo, disminuye nuestra productividad. Miren cómo está esa muchacha. Ella está en el trabajo, pero está durmiendo. ¿Por qué? Porque se pasó la noche entera maquinando un problema que ella tenía. Y ese problema que ella tenía no la dejó dormir. Porque ella no sabe cómo resolver y su autocontrol no puede resolver la situación que ella tiene. Y por eso duró la noche entera pensando en el problema. Y ese problema al otro día le pasó factura. ¿Cuál? Que su cuerpo no puede reaccionar. Y cuando te dicen alaba a Dios, bendice su nombre, cuando vas a levantar la mano no tienes fuerza para adorar. No tienes fuerza para exaltar, no tienes fuerza para trabajar, no tienes fuerza para nada, no tienes ánimo, no te puedes reír. La ansiedad lo que hace es que mata tu risa porque es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu te dice reacciona, pero ¿sabes por qué no estás reaccionando? Porque yo te dije mi paz está contigo y tú decidiste creerle a la ansiedad. Yo te dije en paz
Tú dormirás y asimismo te recostarás, porque yo te haré seguro y estarás confiado. Pero no creíste en mi palabra, sino que te pusiste a pensar la noche entera y no pudiste dormir por causa de que tú mismo querías resolver tu problema, tu situación. Y la palabra bombardeándote por un lado, pero ya la ansiedad ha cerrado tu disco duro para recibir información. Y ya no puedes adorar, ya no puedes trabajar bien, ya no puedes pensar. Cuando lees la Biblia, hay otro punto y es el siguiente, y aquí viene la palabra. Afecta nuestras relaciones personales y nuestra relación con Dios. Cuando estoy hincado, ¿cuánto le ha pasado que cuando están hincados ahí que le llegan pensamientos y cosas a la mente y no se pueden concentrar? ¿Soy yo o a ustedes les pasa también? Pues dígame. Tú ves que tú estás orando y de repente, Señor, te alabo y te adoro, y de repente tú comienzas a cantar una canción rarísima. O te llega un pensamiento, o déjame revisar el celular. Ay, el problema. O te llega la situación con la que tú estás viviendo. Y tú quieres orar, y ahí es que el diablo entonces, porque el ansioso que Satanás agarra. El ansioso no tiene el dominio propio. El ansioso no puede. El ansioso está acelerado. Y para orar se necesita quietud. Se necesita confianza. Cuando tú te hincas ante la presencia de Dios, tú le estás diciendo: Señor, no importa que mi mundo se esté destrozando, yo estoy confiado aquí en ti. Y cuando yo me levante de ahí, aunque mi mundo se está cayendo, yo caminaré sobre las aguas, porque tú estás conmigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No puedes dejar, diga conmigo, no puedo dejar que la ansiedad rompa mi relación con Dios. Hay que romper con eso en el nombre de Jesús. La última parte de este punto es que la ansiedad te somatiza. O sea, baja las defensas del cuerpo. Escuchen esto. La ansiedad te somatiza. Diga conmigo, somatiza. Baja las defensas del cuerpo y las enfermedades no duran en llegar, porque estás más envuelto en una crisis. ¿Qué hace la ansiedad? Médicamente, eso que se llama somatismo. Eso es que tus defensas bajan por causa de que tu mente ha perdido fuerza. Eso es increíble, el mundo que la ansiedad, hacia donde nos puedes llegar. David dijo, y ustedes saben que eso lo he dicho mucho, que cuando él pecó, sus huesos se envejecían sobre sí. Y que él recibía en otro salmo, decía, y recibía punzadas en mi corazón. ¿Cuánto han sentido como que su corazón, como que hay una aguja en su corazón, como punchándolo? Y tú no sabes lo que es, y tú vas al médico y el médico te dice, tú no tienes nada. Vaya y busca lo que usted lo que esté ansioso y se está enfermando por la ansia. Se está enfermando. Y no lo está enfermando el diablo, se está enfermando usted mismo. Porque usted dejó de creer en Dios y de confiar en Dios. Y cuando dejamos de creer, nos enfermamos. No solamente espiritualmente, nos podemos enfermar físicamente. Esta es la generación del infarto en los jóvenes. Y tú dirás, ¿por qué que se están muriendo muchos jóvenes? Es la ansiedad, mi hermano, matando a todo el mundo. Por eso esa es la emoción que más afecta a nuestra sociedad. Y busque datos, se alarmará. Muchos mueren por esto, muchos se enferman, le dan cáncer, le dan problemas nerviosos, problemas cardíacos, entre otras enfermedades. Y Dios te dice, confía, hijo, en mí, descansa como las aves
que no trabajan ni hilan. Mira cómo se visten las flores. Confía en mí, porque en el día que temo, yo en ti confío. Y Dios quiere que recitemos la palabra, pero ¿cómo vamos a someter la palabra a nuestro corazón para acordarnos en el día de la ansiedad? Si la ansiedad ya tiene tanto control que cuando queremos venir a la presencia de Dios no podemos orar, no podemos memorizar un texto bíblico. Esta es la generación que ha perdido la memorización. ¿Te cuesta memorizar? ¿Te cuesta memorizar las clases? Memorizar las cosas. Tienes un bombardeo de informaciones, de problemas. Pero el problema es, tienes un bombardeo de ansiedades en tu vida que no te deja aterrizar. Y te lo dice una gente que cuando la ansiedad a veces toca mi puerta y yo me dejo tomar por ella, tú me puedes hablar y yo no te entiendo. Porque yo no te está hablando una gente que no ha pasado por eso. He pasado por eso. Y he tenido que aprender cómo controlarla y cómo abandonar este pecado. Porque el pecado, hay pecado de comisión, pero hay pecado de omisión. Y esto es un pecado de omisión. O sea, cuando dejo de hacer algo. Como le decía, la ansiedad te desenfoca del reino de Dios. Dice Lucas: mirad también por vosotros mismos. Jesús estaba hablándole de su reino y le dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No dejen que estas cosas tomen tu vida. Mira, sé sobrio, sé atento, joven. Aprende a discernir tu interior. Aprende a ver qué es lo que realmente está dañando tu relación con Dios. Y en esos 2 meses necesitamos que estén enfocados. Porque a veces uno le habla a usted y le habla y le habla. Por eso muchas veces uno le habla a usted de aquí lo que están durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque como le decía Jesús, miren y velen qué está cargando vuestro corazón. Y cuando la mente está cargada, lo único que necesita es descansar. Y las personas ansiosas, una de las cosas que hacen es que duermen demasiado en el tiempo que no deben estar durmiendo. Si tú eres de esa persona que duerme en horarios que no debes de estar durmiendo, no necesariamente es la pereza. Ay, es un perezoso. No, un ansioso. Puede ser que tú seas un ansioso que ya has caído en la pereza, porque como tú no duermes meditando y pensando y los problemas, tú nada más reconcilias el sueño y Satanás te hace que tú reconcilies el sueño o en el mismo cuerpo. En los tiempos donde tú debes estar en la guerra, en los tiempos de célula, en los tiempos donde en la universidad tú tienes que estar más concentrado. Esto es real, jóvenes. Vamos a entrar en este punto. ¿Cómo salir de la ansiedad? Muy importante. Si estás ansioso, esta es la forma de salir de ella. Vayan conmigo a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. ¿Me dicen amén? Ok. Sabemos que quien dijo estas palabras fue... ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol. Esta fue su última carta. La última carta que él escribió fue la carta a los filipenses. En ese momento Pablo estaba preso en Roma. Y Pablo, desde la cárcel, en él no hay ansiedad. Incluso esta carta se denomina la carta del gozo,
Si tú quieres ver una carta y alegrarte y gozarte y reír con ella y ver palabras de gozo y gozo, es Filipenses. Filipenses es la carta del buen pensamiento. Es la carta donde Pablo no pensó en sus problemas, sino pensó en su victoria. Porque en él no había ansiedad. Y él desde allí, desde lo más profundo de la cárcel, él le dice a una iglesia que está libre, pero quizás cargada de ansiedades. Le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ustedes saben que cuando algo en la Biblia se enfatiza 2 veces, es porque es algo muy importante que Dios quiere enfatizar. Y Dios se le dice 2 veces: regocijaos en el Señor. Y este es el texto para mí, uno de los textos más difíciles de la Biblia de cumplir. Vivir regocijado es un mandamiento. Y Dios está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Y es difícil cumplirlo. Es difícil cantar en el momento de las pruebas. En el momento donde tú te acuerdas de aquella ansiedad que no se te va, porque tú no has aprendido a perdonar eso. Y vamos a hablar del perdón también. Ese es el último tema de la serie. Pero tú no has aprendido a perdonar ese pasado y trae ansiedad. Y cuando te acuerdas de eso, lo que lloras, de aquella muerte, de aquella desilusión, de aquella situación que fuiste engañado, afectado, que fuiste por otro menospreciado, se rieron de ti. Y cuando te acuerdas de estas cosas, se te olvida: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Cuando esas cosas llegan a nuestras vidas, la luz de Cristo se empaña. Se empaña cuando yo recuerdo que fuiste quizás violado o que caíste en aquel pecado. Se va el regocijo de Dios. Cristo, permiso, lloro y en la iglesia vuelvo a restaurarme. La carta del regocijo te dice: regocíjate. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, vuestro gozo. Dios quiere que su pueblo se goce. La iglesia debe estar siempre con una sonrisa. En el momento de más tribulación, ellos cantaban. En el momento donde estaban en la higuera, ustedes saben que ellos adoraban y se acordaban de Filipenses. Regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y hay una ahí que une este mandamiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo te hace una propuesta y Él te dice: yo guardaré 2 áreas donde la ansiedad toca. Tu mente y tu corazón serán escondidos en Cristo. Y para llegar a ti hay que pasar por Cristo. Y no hay ningún pecado ni nada que pueda llegar a Él, porque Él lo clavó en la cruz. Y la ansiedad fue clavada en la cruz, fue martillada en la cruz. Y los clavos que le clavaron a Cristo eran clavados sobre la ansiedad, sobre el miedo que sientes, que trae ansiedad, sobre la duda que siente que trae ansiedad, sobre el temor que siente que trae ansiedad. Todo eso fue clavado en aquella cruz. Y Él te garantiza: antes de sobrepasar sobre ti, tiene que pasar por mí. Pero hay cosas que debes hacer. Lo primero que debes hacer para salir de la ansiedad es
llevarla a Dios. Diga conmigo, llevarla a Dios. Presentar tu ansiedad a Dios. Eso es lo primero. Tú tienes que ser claro con el Señor. Tú tienes que decirle: Señor, me siento así. Señor, me está pasando tal cosa. Ve a la presencia de Dios. No quieras resolverla con el líder siempre. Líder, ay, líder, usted no sabe qué. Ay, líder, estoy pasando por. Ay, líder. El líder no es Dios. ¿Sabes por qué tú te has desligado de situaciones? Y le digo algo y no se sienta mal, pero no es que no nos sigan buscando para esas cosas, pero ustedes tienen el liderazgo cansado con los mismos problemas siempre. Déjenselo duro al Señor. Tienen el liderazgo cansado. Pastora, ve la pastora allí, que a Loami. Cada vez que yo voy, paso por donde Loami aconsejando a uno de ustedes. De verdad que ya estoy cansado de eso. Mi hermano, resuelva sus ansiedades en la presencia de Dios. Resuelva sus temores en la presencia de Dios. Y si Dios no se lo puede resolver, no lo va a resolver nadie. El Dios de paz. Dios nunca ha sido burlado. Dios nunca se ha salido del control. Y una de las cosas que demuestra la paz es el control. Y Dios tiene el control. Vean de aquel que tiene la experiencia. Porque yo he sufrido ansiedades y tu Lidia ha sufrido ansiedades, pero Dios no. Entonces aprende de que desde que sales de la presencia de Dios, desde que tu vida se desconecta de la presencia de Dios, de tu relación con Dios, no faltará la ansiedad, no faltará el problema, no faltarán las situaciones. Entonces lo primero que te quiero decir para salir de la ansiedad es ir a la presencia de Dios. Diga conmigo, ir. ¿A quién? A la presencia de Dios. Lo segundo es que el texto dice: y vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando vas a la presencia ahora y ruegas a Dios y gimes a Dios que te quite eso, que trate contigo. Pero hay algo más que debes aprender. Hay personas que van a la presencia de Dios y lloran ante la presencia de Dios y no son sanadas de la ansiedad. Y tú dices: pero que yo lo he hecho. Yo he orado. Yo he ayunado. Yo he llorado. Yo he hurtado. Yo he blasmeado, decía uno. Yo he blasmeado. Y no se va la ansiedad. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que tú vas a Dios y no se te va. Porque tú dices que vaya a Dios, pero no se me va. ¿Qué debo hacer? El texto añade algo más, que es importante. Y a veces, porque miren, por eso es bueno leer la Biblia y estudiar la palabra. No porque tú te haces más espiritual, sino porque tú puedes entonces ver cómo es que Dios quiere que se haga la cosa. Porque a veces nosotros no somos sanos de algo, es porque no nos llevamos del resultado médico divino, ni seguimos las pautas médicas de Dios para que esa enfermedad o ese problema se vaya de nosotros. Se llama pecado. Si un médico te dice: tómate 2 pastillas diarias, no se tome media pastilla. Usted necesita, ¿cuántas? 2 pastillas. Entonces, la Biblia es enfática y es práctica. Aquí hay algo más que pasa cuando tú vas a la presencia de Dios y vas a llevar a Dios un problema, una carga, una situación que te pasó en el pasado, que tú no puedes salir de ella. Tú necesitas entender que tú la vas a llevar en oración y ruego, pero dice con acción de gracia. Y eso es importantísimo. Y le voy a explicar por qué. Después de la gracia es que está la I, que conecta mi acción con la paz de Dios en ese texto. Esa gracia, tú le estás diciendo a Dios que aceptas lo que te sucedió. ¿Has aceptado tu despecho, lo que te sucedió? Tú estás aceptando cuando dice Dios gracias.
Porque es que a veces no aceptamos lo que nos sucede. Y es que no, y yo voy y lloro ante Dios, pero hay un piquecito. Algo ahí como que es que me duele, que no. Y tú sigues orando, pero tú oras en terquedad. Pero cuando tú dices gracias, Señor, por eso, comienza a revolucionar en tu corazón la paz. Porque tú le estás diciendo a Dios, Señor, tú le estás diciendo estas palabras: Señor, celebro tu voluntad. Sí, Señor. Señor, celebro tu soberanía. Cojo panderos en esta hora y danzo ante mi humillación. Tú estás diciendo, me siento complacido con lo que me pasó, con esa violación, sí, con ese despecho, con que no tiene amigos, con que nadie te quiere, con que tu papá y tu mamá te viven diciendo va a hacer cosas y tú lo que vives ansioso y pensando y llorando y no te concentras y tu mente es dividida. Cuando tú dices gracias, tú le estás diciendo, Señor, tú eres soberano, el gran soberano, y si pasé por esto yo no sé, pero tú sabes, porque tus pensamientos son de bien y no de mal para ti. Entonces no importa lo que te pase, Jesucristo pagó lo peor. No importa lo que te suceda, a Jesucristo le sucedió algo peor. Y por eso el castigo de tu paz fue sobre él. Por eso tú tienes que aprender a aceptar lo que te sucedió, o lo que le sucedió a tu ser querido, o lo que le sucedió a quien sea. Y desde que yo aprendí esto, que esa situación llega como a tu vida y tú como que de repente cambia todo, se nubla todo. Y Satanás te ve que tú te estás riendo y estás riendo. Y manda un dardo de recuerdo para que recuerde lo que te sucedió. Y de repente tú te hacías el río de agua viva de una vez. Pero cuando en ese momento, en vez de comenzar a llorar, tú dices, gracias, Señor, por lo que me sucedió. Tú le estás dando una bofetada al diablo. Porque tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta. Comienza a darle gracias a Dios por aquellas cosas que no puedes olvidar. Comienza a darle gracias a Dios por aquellas penas. Comienza a darle gracias a Dios y danza en la presencia de Dios por lo que te sucedió, por tus errores, por tus situaciones. Comienza a darle gracias, 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 Señor. Y serás sanado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a tu vida el Shalom y guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Cristo. La ansiedad. Esto es lo último que quiero enseñar. La ansiedad es una batalla de la fe. Diga conmigo, es una batalla de la fe. Escuchen esto. Un día normal. Fue el día de más acción. Fue el día del ministerio. Fue el real día del ministerio de los discípulos. Fue el real día de Cristo. Fue el día que Él más sanó. Fue el día que Él más liberó. Fue el día que Él enseñó los sermones más buenos, el sermón del monte, conocido como el mejor sermón de Cristo. Ese mismo día, Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Vamos a montarnos en una barca. En este día donde hemos tenido tantas cosas buenas, no va a faltar la turbulencia. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca.
Y Jesús dormía. Y ustedes saben que en ese día de ministerio tan fuerte, tan poderoso, tan increíble, vino la tempestad a los discípulos. Cuando todo iba bien, cuando los demonios se sujetaban, cuando todo iba marchando bien en tu vida, de repente pasó una tempestad. Y el agua comenzó a entrar en tu barca. Y comenzó a llegar la ansiedad. Y comenzó a llegar la vicisitud. Recuerda eso: en la vida, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía. En la ansiedad hay que aprender a confiar. Hay que poner sus manos en las manos de Cristo. Siempre es necesario no solamente ir a despertar a Cristo, como los discípulos fueron, porque sí fueron, despertaron a Cristo. Pero ese no es el objetivo, despertarlo. No es solamente decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Es decirle: Señor, sálvanos, y gracia, sea que muera o que viva, todo está en tus manos. Yo confío en tus promesas. Y tú dijiste: pasaremos al otro lado. Y pasaremos al otro lado. Él no dijo: pasaré al otro lado. Él no dijo: 3 de ustedes pasarán conmigo al otro lado. Él dijo: móntense, pasaremos al otro lado. Y tú tienes que entender lo siguiente: que las olas siempre se levantarán, aún teniendo al Señor en tu barca. Pero aún en medio de esas olas debes creer. Aún en medio de esos problemas debes creer. Debes confiar. Debes levantarte en fe. Ese es el tiempo de romper ligaduras de la ansiedad. Ese es el tiempo de ser libres. Este es el tiempo de dejar a Dios controlar esas áreas. ¿Por qué no han sido sanadas? ¿Por qué no han sido sanadas? Porque no le has dado la oportunidad a Dios. No le has creído a Dios. La ansiedad se irá de tu vida, joven, en esta noche. Pero tienes que confiar. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Yo dije: Dios es bueno. No tienes que vivir en ansiedad a menos que la escojas. No es necesario vivir en ella. Es el tiempo de despojarnos de todo peso de pecado y correr hacia la justicia, hacia la verdad y hacia la santidad, y correr hacia el príncipe de paz, hacia el Shalom, aquel que nos salva, Jesús el Salvador. Este es el tiempo, joven, de creer en Dios y de comenzar a sanar, porque nadie puede adorar con libertad. Nadie puede levantar sus manos si están heridas. Nadie puede correr en el ministerio y servir a Dios con pronta actitud, o vivir la vida con sueños y metas, si tu vida si sientes que está arruinada, si sientes que tu vida no sirve, si sientes que tu vida ya ha terminado cuando aún acaba de empezar para Dios. Este es el tiempo de despojarte de todo peso de pecado del pasado. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere sanarte en esta noche.